Muy bien, chicos, vamos a ver ahora la definición de la derivada. Una de las definiciones, la que llamamos geométrica, es la siguiente. La derivada de la función f en un número x denotado por f' de x, ¿okay?, es la pendiente de la recta tangente en un punto P de la gráfica de la función de coordenadas x, f de x. Si es que esta existe, si es que existe una única recta tangente. ¿Okay? Entonces, si esta es la gráfica de una función f, en este punto x de coordenadas, en este valor, en este número x, nosotros podemos ubicar las coordenadas de este punto P, ¿cierto? X, f de x. ¿Y qué cosa es la derivada? Como dice allí, es simplemente la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto P. ¿De acuerdo? Es esta recta tangente. Ok, ¿cómo nosotros pretendemos calcular esa derivada? Pues bien, veamos. Lo que vamos a poner es lo siguiente acá. Entonces, la derivada de una función p de x va a ser igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto x. Pero para calcular la pendiente de una recta tangente, nosotros vamos a usar una serie de aproximaciones. Y vamos a aproximarlas tomando un punto diferente al P, ¿de acuerdo? Vamos a llamar el punto Q, que diste de x una distancia h. Es decir, este punto Q va a tener como coordenadas x más h, y la ordenada sería f, esta ordenada, ¿cierto? Vamos a poner por acá, sería f de x más h. Entonces, por el punto P y por el punto Q, nosotros podemos trazar una recta secante. Esta recta secante, ¿de acuerdo?, calcular su pendiente. Y para calcular su pendiente, pues vamos a trazar acá un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo que está definido por el punto P, el punto Q, y además por la intersección de estas dos rectas. Entonces necesitamos en este triángulo rectángulo definir los catetos, y para definir los catetos, bueno, pues aquí nosotros identificamos este ángulo, pero los catetos aquí van a estar dados por el cateto opuesto a este ángulo, y no es nada más que esta distancia de este punto a este acá, y esa distancia de ese punto, de estos dos puntos, vamos a llamarle delta de y. Y la distancia de este punto Q a este punto M, vamos a llamarle que vendría a ser la distancia que hay de x más h a x. Ese valor vamos a llamarle h, que lo podemos anotar como un delta de x. Es decir, ese delta de x representará la variación que hemos conseguido al aumentar x una cantidad h. Y delta de y será, y lo vamos a poner acá, el delta de y es la variación de la función al pasar de f de x a f de x más h. Es esa variación la que estamos identificándolo como delta de y, que puede ser positiva o negativa. Entonces, en este cateto, nuevamente, este valor sería delta de y, ¿no es cierto? Y el otro valor sería el delta de x. Por lo tanto, la pendiente de la recta secante que pasa por el punto x y por el punto x de abscisa x más h no es nada más que la tangente de ese ángulo θ que vamos a poner aquí, este ángulo θ aquí, ¿de acuerdo? Y la tangente de ese ángulo θ vendría a estar dado por la variación de y, el cateto opuesto, delta de y sobre delta de x, ¿no? En otras palabras, podemos decir que la pendiente de la recta secante que pasa por x y por x más h vendría a ser la variación de y
sobre la variación de x. La tasa, esta es una tasa, es una proporción entre la variación de y, la variación de la función, que vendría a ser f en x más h, menos f en x, sobre la variación en x, que vendría a estar dado por el valor de h. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera tener la pendiente de esta recta tangente, entonces lo que vamos a hacer es usar estas pendientes de estas rectas secantes y vamos a tratar de ir aproximándonos cada vez más. ¿Y cómo vamos a conseguir esa aproximación? Pues bien, lo que vamos a hacer es que este valor de h, ¿cierto?, que es un valor que en este caso es positivo, ¿no?, lo vamos a hacer cada vez más pequeñito, ¿no? Entonces, si h es más pequeñito, entonces este punto de x más h se irá aproximando al valor de x, y eso se consigue cuando h se hace cada vez más pequeño, tratando de que vaya a 0. Entonces, si conseguimos que de alguna forma este h se reduzca cada vez más, entonces el valor de q o el punto q se irá desplazando por cada uno de estos puntos sobre la gráfica de la función. Así que esa recta secante gradualmente irá teniendo esta forma, e iremos viendo que se va a ir aproximando cada vez más a la recta tangente. Entonces lo que nosotros vamos a tener es esto, ¿no?, que la pendiente de la recta tangente nosotros lo podemos aproximar con las pendientes de la recta secante que pasa por x y por x más h, pero tomaremos en el límite cuando ese valor de h tiende a ser muy pequeñito. Pero como ya hemos definido qué cosa es la pendiente de la recta secante, entonces podemos reescribir así. Esto vendría a ser el límite de la tasa de variación de delta de y, que no era más que f de x más h, menos f de x sobre la variación en x, que es, en este caso, h, cuando h tiende a 0. Entonces, una definición, ¿no?, digamos, la definición formal de la derivada, es la siguiente, ¿no? La derivada de una función f en un número x, ¿no?, que ya sabemos cómo se denota, está dada por esta expresión: f' de x igual a el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Y acá hay que tener la salvedad: si es que si el límite existe. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la definición formal de una derivada de una función en ese punto x. Bien, muchachos, ahora vamos a ver la misma definición que vimos hace un instante, pero con la aplicación del GeoGebra. Les comparto acá el código QR y el enlace para que puedan revisarlo. En esta aplicación nosotros tenemos la función de color verde, tenemos la recta tangente de color azul en el punto P, si se dan cuenta. X es la abscisa de ese punto, f de x es la ordenada, P es el punto de tangencia, Q es otro punto diferente al punto P, por donde hemos trazado una recta secante de color rojo. Entonces, lo que queremos nosotros hacer es ver qué sucede cuando este punto Q se va aproximando cada vez más al punto P. En este caso vamos a usar los deslizadores que están mostrados aquí, ¿no? H, que es la variación que se le asigna a x para que cambie de x a x más h. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy cambiando el valor de h y lo voy haciendo cada vez más pequeño, lo que iremos viendo es qué es lo que sucede con el punto Q. Entonces, h, a medida que se va haciendo más y más pequeño, entonces vemos que las abscisas del punto Q
se van aproximando a la abscisa del punto P, que en este caso viene a ser X, ¿no? Consecuentemente, las imágenes también se van a ir aproximando. Y como ustedes pueden ver, la recta secante, en este caso que pasa por P y Q, se va aproximando cada vez más a la recta tangente. Otra cosa que nos interesa ver son estas variaciones, ¿no? Habíamos dicho que la variación en X era H y lo habíamos designado como delta de X, y la variación en la función al pasar la imagen de f de X a f de X más H, que no es nada más que la diferencia entre estos dos valores, le habíamos llamado delta de Y. Y la pendiente de la recta secante sería la tangente de este ángulo de aquí, y es nada más la relación o la tasa de variación entre delta de Y y delta de X, ¿no? Entonces, como pueden ver, así sería esos triangulitos que se van formando. Ahora, esta es la pendiente de la recta tangente. En este caso, para este punto X le estamos dando un valor de 0,97. Y la razón de cambio, es decir, la tasa de variación de la función con respecto a la variación de X, esta pendiente de la recta secante, va teniendo estos valores, ¿no? 1,58 entre 3,75, porque ese es el valor de H actualmente, y la variación en la función es 1,58, pero si hacemos H cada vez más pequeño, lo que esperamos es que esta pendiente de la secante, que es esta tasa, ¿no?, la relación entre los catetos, se vaya aproximando cada vez más al valor de la pendiente de la recta tangente, que es 0,97. Ahora estamos en 0,92, y si vamos siendo cada vez más pequeños el valor de H, se va aproximando más aún. Nos interesa mucho qué es lo que sucede con los valores de esta proporción para valores muy pequeños de H, pero no nos interesa qué es lo que sucede cuando H es igual a 0, porque cuando H es igual a 0 tenemos una expresión indeterminada, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos el valor de tendencia, digamos hacia dónde se está aproximando este valor, es muy próximo a la pendiente. En el límite, es decir, cuando hacemos tender este límite a H, cuando H tiende a 0, pues esa pendiente de la recta secante que pasa por X y X más H será la pendiente de la recta tangente.